Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Soy Rubén Sáez, presidente de Arcatur, la Asociación para la Recuperación de los Castillos Turolenses, y esta tarde voy a estar aquí con ustedes hablándoles de los castillos de Teruel, tanto desde el punto de vista turístico como patrimonial. En primer lugar, hay que decir que las fortificaciones de la provincia de Teruel son muy numerosas. Aunque la orden de 2006 recoge 118 fortificaciones únicamente, a falta de un inventario definitivo calculamos que la provincia de Teruel puede tener en torno a medio millar de fortificaciones de distintas épocas. Eso sí, sin incluir ni las fortificaciones de época antigua, ibéricas, romanas, ni tampoco todos los restos de época contemporánea, de la guerra civil, en los cuales también pues, la provincia de Teruel es muy abundante. Hay que decir que esas fortificaciones se reparten por toda la geografía turolense. Pueden ver que hay zonas con mayor concentración, otras con menor, pero en muchos casos las zonas con menor concentración es porque todavía no se han hecho estudios a fondo sobre la materia. Por ejemplo, aquí pueden ver que la Sierra de Albarracín pues es una de las zonas con menos fortificaciones. Estamos completamente seguros que contaba con fortificaciones prácticamente todas las localidades, pero todavía no se han estudiado si se conservan restos al respecto. Resulta sintomático que la mayor parte de las poblaciones pues tienen la calle más alta, es la calle del Castillo, aunque evidentemente no haya castillo, con lo cual eso ya es una prueba de que en su momento pues seguramente pudo haberlo. Estamos hablando de que las fortificaciones turolenses, aunque todo el mundo le parece que todo es lo mismo, que los castillos son todos iguales, lo cierto es que hay una gran variedad tipológica. En primer lugar tenemos castillos al uso, también murallas urbanas, torres aisladas, puentes fortificados, bueno, ahora iremos viendo algunos ejemplos, masías fortificadas, iglesias fortificadas, también parideras fortificadas, e incluso molinos y cuevas fortificados. Evidentemente todo el mundo tiene una idea bastante clara de lo que es un castillo. Este, por ejemplo, es el castillo de Peñaflor de Huesa del Común. Es un castillo que es privado, ese también es uno de los aspectos a tener en cuenta. En la provincia de Teruel aproximadamente contamos con unas 40-50 fortificaciones que son de titularidad privada, lo cual pues, en muchos casos complica la posibilidad de poder intervenir en ellas. Aquí tenemos el castillo de Santa Croce. Este castillo se localiza varios kilómetros aguas abajo del río Guadalaviar de la ciudad de Albarracín. Este también es un castillo privado, pero aun siendo privado en este caso sí que ya estamos trabajando en el plan director porque los propietarios han decidido costearlo. Contamos también con recintos amurallados en la provincia, numerosos recintos amurallados. Este seguro que les suena, es el de Rubielos de Mora. Mora de Rubielos también cuenta con un recinto amurallado. Desde el punto de vista de contabilización de fortificaciones, por un lado se sitúan los castillos y por otro las murallas urbanas, aunque estén en la misma localidad. Así, por ejemplo, hay localidades como Albarracín que cuenta con casi media docena de fortificaciones, porque por un lado tendríamos las murallas, por otro lado el castillo, por otro la Torre del Andador, la Torre de Doña Blanca, la Torre de la Muela y el Castillo de Santa Croce. Cada entidad funciona de forma aislada a la hora de su contabilización. El Castillo de Cedrillas, mal llamado Castillo de Cedrillas, porque lo cierto es que no es un castillo, sino que es un recinto amurallado, y dentro de esta fortificación se encontraba el antiguo pueblo de Cedrillas. Tenía su iglesia propia, tenía sus casas, sus calles, todavía es posible verlas en foto aérea cuando la hierba no está muy alta, y el castillo solo se situaría en uno de los extremos de este recinto. El recinto amurallado de Camarillas también es un recinto amurallado que cuenta con restos de su muralla, y también el antiguo pueblo estaría situado allí, en ese recinto. La mayor parte de los pueblos en época medieval se situaban al lado de los castillos. Es el caso, por ejemplo, de Gúdar, de Camarena. Los castillos y los pueblos se situaban en lo alto, y cuando ya pasó el peligro en el siglo XVI normalmente, pues ya se descendieron todos los pueblos al llano tras trasladar la iglesia parroquial.
También hay torres aisladas. Esta es la Torre Piquer de Berge. Esta foto es antigua, ahora ya se ha intervenido en ella y se ha consolidado. La Torre de los Moros de Alacón, la Torre Vieja de Ababug. Esta torre, aunque se considera actualmente una torre aislada, a lo largo de este mes, el 18 y 19, vamos a llevar a cabo una intervención arqueológica en todo este recinto exterior, porque creemos que no se trata de una torre aislada, sino que contaba con un recinto anexo, y para tratar de demostrar que era así, pues vamos a llevar a cabo una serie de intervenciones arqueológicas con voluntarios de la localidad. El torreón de la O de la Vieja. Esta es una torre bastante peculiar. Es una torre que tiene dos esquinas, esta y la del otro lado, cuadradas, y otras dos esquinas circulares. Precisamente las que tienen la forma circular se sitúan hacia el único sitio desde el que podía ser batida la torre, con lo cual eso nos está hablando de que tenía un sistema para que los proyectiles arrojados salieran por los lados. En las torres cuadradas, las paredes, si las paredes son cuadradas, los impactos se absorben completamente, mientras que en una torre semicircular los impactos pegan los proyectiles y salen rebotados hacia los laterales. Esta torre también se plantea como una torre aislada. El caso de esta torre es muy curioso. Esta torre fue, según la documentación, fue erigida en 1363 en el contexto de las guerras con Castilla, de la Guerra de los Dos Pedros. La O de la Vieja dependía de Montalbán. Entonces, por norma, el rey obligaba a que las poblaciones que dependían de otra población pagaran para, en este caso, los vecinos de la O de la Vieja tenían que pagar a Montalbán para fortificar el castillo y para mejorar el castillo, porque era donde se tenían que refugiar en caso de ataque. En este caso, los habitantes de la O de la Vieja dijeron, pues en lugar de pagar para refugiarnos en Montalbán, vamos a hacer nosotros una torre, así invertimos en nuestra localidad en vez de invertimos en las fortificaciones de Montalbán. Pero bueno, cuando el rey vio que habían hecho esta fortificación para poder refugiarse, pues lo cierto es que les obligó a pagar a Montalbán, porque aquí no cabía la gente de la población. También esta torre es engañosa porque, aunque tenemos una fecha clara en la que es construida, lo cierto es que llevamos a cabo unas intervenciones arqueológicas, murales, y descubrimos que la base de la torre, sobre todo en su parte interior, pues fue construida en época ibérica, porque los sillares son de época ibérica. Encima de ella se construyó otra fortificación islámica, y luego sí que se construye ya esa fortificación durante la Guerra de los Dos Pedros, con lo cual los de la O de la Vieja, además de intentar hacer trampa construyéndose una fortificación pequeña, lo cierto es que reutilizaron lo que ya había. No hicieron ni siquiera la torre, solo hicieron media torre. Con lo cual, esto es bastante curioso. También esta torre, aunque se ha dicho que es una torre aislada, hemos podido descubrir que todo el cortado que la rodea, hay agujeros en la roca de postes que indicarían que contaba con una empalizada para protegerla, con lo cual seguramente pues contaba con un recinto bastante más amplio. En cuanto a puentes fortificados, pues quizás el más significativo es el puente de Valderrobres. Son puentes que están protegidos, el acceso pues con una puerta, un matacán en la parte superior para poder arrojar proyectiles y elementos sobre los atacantes. El mejor ejemplo que tenemos en la provincia es este. Luego, masías fortificadas. El tema de las masías fortificadas es interesantísimo. Es un fenómeno muy común en la provincia de Teruel, especialmente pues, en las comarcas de Gúdar-Jabalambre y en el Maestrazgo. Ahora hemos sacado un libro sobre este tema, en el que se recogen 101 masías fortificadas en la provincia de Teruel. Seguramente hay muchísimas más, aunque muchas se han perdido y otras, pues los restos se han quedado, o las construcciones se han quedado dentro de ampliaciones más recientes que las han envuelto. Aquí tenemos la torre de Villastar, aunque está en el término de Teruel, y la torre pintada de Puerto Mingalvo. También tenemos iglesias fortificadas. Muchas iglesias en época medieval, pues inicialmente en origen fueron fortificaciones. Este es el caso de la iglesia de Julve, también la torre de Castel de Cabra. Si pasan por Castel de Cabra,
Pues fíjense la torre de la iglesia y verán estos elementos que hemos comentado anteriormente, verán que la torre de la iglesia tiene un matacán en varios de sus costados, con lo cual pues eso es indicativo de que en origen fue una fortificación, fue una torre. Posteriormente a estas torres lo que hacían era abrirle los cuerpos de ventanas, como este caso, y poder compatibilizarlo pues como torre de iglesia. Pero vemos que tiene elementos defensivos, pues como pueden ser las aspilleras, las almenas y bueno, lo que se ve que es el cuerpo superior, pues que es un añadido posterior de ladrillo. Otra iglesia fortificada interesantísima, que es esta que tenemos aquí, es la iglesia de Jabaloyas, en la sierra de Albarracín. Es una iglesia que cuenta con un recinto amurallado alrededor y con troneras para poder disponer piezas de artillería. No sabemos cuántas piezas de artillería podría tener, o si no tenía incluso ninguna, pero sí que tenía las troneras, porque lo cierto es que tiene tantas troneras, o incluso más que la propia ciudad de Teruel, con lo cual resulta sorprendente que esta iglesia pudiera tener más cañones que una ciudad como la de Teruel. De todas formas, hay que tener en cuenta que en muchos casos estas troneras, que son para disparar cañones, pues son un elemento disuasorio. Simplemente estaba la tronera, pero no había cañones. Con lo cual, quien se acercaba, se veía la tronera, pues claro, era mejor a veces no arriesgarse a ver si tienen cañones que si no los tienen. Esto de intentar engañar al enemigo pues es algo bastante habitual. Se intentó en otros momentos históricos pues con tanques de madera e incluso hinchables. Claro, ante la duda pues es mejor a veces no atacar estas fortificaciones por lo que pueda pasar. También parideras fortificadas, sobre todo en las guerras carlistas se recurre a fortificar en muchos casos parideras. Lo único que se hace en estos casos pues, es la apertura de aspilleras para poder disparar desde el interior. Prácticamente pues, en las guerras carlistas cualquier elemento, cualquier construcción exenta pues, podía desempeñar esas funciones. De ahí que en muchos casos, en el caso de Castellote o en el caso de Aliaga, pues los carlistas llegaron a destruir todas las masías en el entorno de esas poblaciones, sobre todo pues para que no pudieran convertirse en elementos defensivos. Molinos fortificados, este es el molino de Alcañiz. Cuevas fortificadas, son numerosas las cuevas fortificadas que se localizan en la provincia de Teruel. Este fenómeno de las cuevas pues, es muy común en el Valle de la Alfambra, también en el Mijares. Esta, por ejemplo, que tenemos aquí, es una de Peralejos, de la localidad de Peralejos. Son cuevas que tienen una puerta en altura, tienen varios pisos. En el piso superior, este es el piso superior, aquí tenemos una ventana que está justo encima de la puerta para poder arrojar elementos sobre los atacantes y aspilleras. Claro, aquí tenemos el problema de que ahora con drones sí que podemos hacer esas fotos. Tenemos pendiente ir con drones, porque lo cierto es que desde la entrada no puedes hacer una foto de arriba, porque las entradas están en alto. O sea, solo puedes hacer una foto frontal de la cueva con un dron. Y eso que en algunas cuevas todavía se puede entrar porque ha caído tierra de la parte superior de la parte superior del monte y hace que algunas puertas están a pie llano. Pero en su momento esas cuevas estaban la puerta totalmente en alto. Ahora solo es posible verlas y poder fotografiarlas y que se aprecie realmente lo que son con drones. Si no, es imposible. E incluso pues algunas que hay en Rubielos pues había que subir trepando. Las cuevas, por ejemplo, de Cuevas Labradas, hay que subir trepando si quieres poder verlas por dentro. La verdad es que es un recurso en las zonas que no había disponibilidad económica, sobre todo en época islámica, para construir fortificaciones, pues se recurre a estas cuevas. Encontramos cuevas que están en el suelo, a nivel de suelo, las que están para vivir, al lado de la vega que tienen los campos, y luego cada conjunto de cuevas de hábitat, por así decirlo, tiene otras cuevas en altura donde refugiarse en caso de peligro. Como he dicho, han podido ver desde el punto de vista patrimonial, pues tenemos una gran variedad de fortificaciones, pero también suponen un importante recurso turístico en la provincia. Aquí pueden ver, tenemos las 9 fortificaciones que cobraban entrada
y que cobran entrada. Aquí abajo pueden ver su evolución en cuanto a número de visitantes. En 2019, que fue el último año normal, por así decirlo, antes de la pandemia, las 9 fortificaciones más visitadas de la provincia de Teruel tenían 140.000 visitantes. Para que se hagan una idea, ahora mismo solo hay un recurso turístico en la provincia con mayor capacidad, un recurso monumental con mayor capacidad de atraer turistas, que es Dinópolis. Solo Dinópolis tiene mayor número de visitantes que los castillos de Teruel. Y sobre todo lo interesante de los castillos de Teruel, aquí pueden ver pues las cifras de ese año. Mora de Rubielos, 43.000, era el más visitado. Valderrobres, 36.000. Peracense, 23.000. La muralla de Teruel, casi 10.000. Albarracín, 8.000. Alcalá de la Selva, pues 3.000. Muerto Mingalvo, Albalate. Y sobre todo, como pueden ver, lo interesante de estos recursos turísticos es su dispersión en el espacio. No están como el caso de Dinópolis, concentrada en Teruel y recibe el grueso de los visitantes en Teruel, sino que aquí pues tenemos a Valderrobres en una comarca, Albalate en otra, Alcañiz en otra, Peracense en otra, Albarracín en otra, Teruel en otra, Mora de Rubielos, Alcalá y Puerto Mingalvo sí que están en la misma, pero sí que esa dispersión a lo largo del territorio pues hace que tengan un mayor impacto económico sobre el turismo. Este castillo seguro que les suena. Voy a poner imágenes de estos castillos, de los 9 más visitados, por si no los conocen, que puedan visitarlo. Les animo a que los visiten. Aquí tenemos Mora de Rubielos, Valderrobres, Peracense, Alcañiz, Albarracín, la muralla de Teruel, Alcalá de la Selva, Puerto Mingalvo y Albalate del Arzobispo. Si no los conocen, pues les animo a que los que no conozcan estas fortificaciones que se acerquen hasta ellas. Es importante ver qué suponen estos castillos, sobre todo si los ponemos en relación con los castillos más visitados de Aragón. Decir que entre los 8 castillos más visitados de Aragón, 4 son turolenses. El más visitado de todos en Aragón es la Aljafería, por todo lo que lleva implícito, no solo por situarse en Zaragoza capital, sino también ser la sede de las Cortes, ser visita obligada para todos los colegios de Zaragoza, y prácticamente pues solo con los colegios que van pues ya suman tantos visitantes como puede sumar cualquier otro castillo. El segundo más visitado es el Castillo de Loarre. El Castillo de Loarre ha tenido la suerte de que se rodó en él la película El Reino de los Cielos. Antes de que se rodara esa película, el castillo tenía en torno a los 60 y pico mil, 70.000 visitantes, y prácticamente pues, ha aumentado pues, casi 40.000 al año después de haber salido en esa película. Desde nuestra asociación, pues uno de los objetivos es intentar conseguir que alguna superproducción pues pueda rodarse en los castillos turolenses, porque lo cierto es que nos ha demostrado la experiencia que cuando se ruedan superproducciones hay una cantidad enorme de turismo vinculado pues, a esas producciones. En el caso, por ejemplo, del Señor de los Anillos o también de Juego de Tronos, hay auténticos grupos de peregrinaje a todos los castillos y todas las localizaciones que han salido en la serie. El castillo de Fafra, que salió en la serie, pues tiene miles y miles de visitantes solo por haber salido en esa serie, con lo cual pues esta es una asignatura pendiente, el intentar conseguir que se ruede alguna superproducción, porque podría contribuir pues decisivamente a aumentar el número de visitantes. En tercer lugar tenemos la Ciudadela de Jaca. Es una fortificación excepcional, es la fortificación pentagonal de traza italiana más completa de toda Europa. Tiene 90.000 visitantes. Y luego ya los 4 siguientes, en cuanto a número de visitantes de Aragón, son el de Mora de Rubielos, Valderrobres, Peracense, Alcañiz, y el último de esa lista es el de Monzón. Como pueden ver, es interesante tener esto en cuenta, porque de los 8 castillos más visitados de Aragón, 4 son turolenses.
O sea, los castillos turolenses suman tanto como los castillos de Zaragoza y de Huesca juntos. No en cuanto al número de visitantes, pero sí que también hay una clara macrocefalia pues, con la aljafería. Pero por lo demás, los castillos turolenses pues, están muy bien situados en este ranking. Desde Arcatur, una de las prioridades que hemos tenido desde el primer momento ha sido el intentar generar rutas para que los castillos pues, puedan quedar integrados en conjuntos operativos y que se retroalimenten, que quien visita una fortificación pues, pueda visitar la fortificación que hay al lado. En ese sentido, la primera de las rutas que creamos fue la ruta de los castillos de las órdenes militares. Para que se hagan una idea, una tercera parte de la provincia de Teruel perteneció a las órdenes militares. Aquí tienen todos los territorios que pertenecieron en su momento. Y teniendo en cuenta esta importancia, pues se puso en marcha la primera ruta. También hay que decir que la provincia de Teruel fue la única provincia que tuvo 7 órdenes militares, de toda España, la única provincia que tuvo 7 órdenes militares. La primera de ellas es la Militia Christi de Monreal del Campo, que se crea en 1124. Para que se hagan una idea, en el 1119 se había creado la Orden del Temple en Tierra Santa y solo 5 años después se crea la Militia Christi de Monreal. De hecho, cuando se crea esta militia, ni siquiera la Orden del Hospital había hecho todavía los votos militares en Tierra Santa. Esta es la primera orden militar europea y la tenemos en Monreal del Campo. A veces nos cuesta darnos cuenta de la importancia de las cosas que nos rodean, pero lo cierto es que esto es significativo y se estudia, en toda Europa se estudia, pero aquí no. La segunda de las órdenes es la Orden de Montegaudio, que tenía su sede, tenía 2 sedes, una la tenía en Jerusalén y otra en Alfambra, en el castillo de Alfambra, y cuando se produce la retirada de parte de Tierra Santa tras la batalla de los Cuernos de Jatín, en 1187, cuando Saladino conquista Jerusalén, pues la sede maestral de la orden se traslada a Alfambra, junto con la Cruz de Cristo, un fragmento de la Cruz de Cristo que custodiaban en Tierra Santa. La tercera que tenemos es los monjes de la Selva Mayor, estos eran monjes benedictinos, a los que Alfonso II les entrega Alcalá de la Selva y que toman los votos de armas y mantienen el castillo de Alcalá. Decir también que tras la guerra con Castilla, la guerra de los 2 Pedros, el castillo queda bastante afectado y los monjes deciden vendérselo a los Heredia y vuelven a Francia. Ya no volvieron a tomar las armas, o sea, solo tomaron las armas durante su estancia en Alcalá de la Selva y cuando custodiaron ese castillo. De hecho, sucesivos reyes les entregaron posesiones en el Reino de Valencia, en Murcia, y nunca pudieron ocuparlas porque no contaban con suficientes tropas ni soldados para poder mantener esas posiciones avanzadas. Luego tenemos la Orden del Hospital, que su principal centro era el castillo de Aliaga, la Orden de Santiago, que en Montalbán tuvo la encomienda mayor de la orden en todo Aragón. Todos los monjes de la Orden de Santiago de la Corona de Aragón dependían de Montalbán. Era el segundo cargo en importancia de la Orden de Santiago a nivel peninsular. Se sentaba a la derecha del maestre de Uclés. El Temple, que tuvo importantísimas posesiones tanto en el maestrazgo como en el sur de Teruel. Y la Orden de Calatrava, que al igual que sucedía con la Orden de Santiago, también tiene su encomienda mayor, la tiene en Alcañiz y tiene la encomienda mayor para toda la Corona de Aragón. Así pues, tenemos 3 órdenes militares exclusivamente turolenses. Y de las 4 restantes, 2 tuvieron su encomienda mayor en la provincia de Teruel. Con lo cual, pues, como pueden ver, es bastante significativo el peso que tuvieron las órdenes militares. Teniendo en cuenta esa importancia, planteamos esta ruta, una ruta principal que recorre 7 castillos, uno de cada uno de estas órdenes militares, el más importante. A esta ruta la planteamos de tal forma que comienza por Monreal del Campo para la gente que viene de Zaragoza, Madrid y del norte, por Alcañiz en el caso de que se venga desde Cataluña, y se puede entrar por Alcalá de la Selva para el turismo que viene de Valencia. En cada uno de estos castillos se ha instalado un panel explicativo. Ven aquí lo que les comento. Por un lado sí que se habla de la importancia de la orden militar, del castillo en sí, de la ruta, pero lo que se busca es que los visitantes
al hilo de esta ruta, pues puedan ver aquí otros castillos próximos. Por un lado tendríamos aquí el de Torralba de los Isones, el de Alba y el de Peracense, que son los que se encuentran más cerca. Tenemos lo que queda del castillo de Monreal, del castillo de Alfambra, que conserva un aljibe islámico con sistema de decantación para depurar el agua, el de Alcalá de la Selva, con el perímetro que tendría en su momento, el de Aliaga. Actualmente estamos trabajando en el plan director del castillo de Aliaga. Esta fortificación sí que va a dar unas sorpresas enormes. Es la fortificación con mayor planta de toda la provincia de Teruel. No metros construidos lo tiene el castillo de Mora, pero en planta sí que el castillo de Aliaga, que tiene 6.500 metros cuadrados. El castillo de Montalbán, en el que hemos excavado recientemente, excavamos el año pasado con un taller de empleo. Aquí estuvo enterrado un hijo de Jaime I en el centro de la iglesia, tal y como lo afirma la documentación. Ya hemos conseguido localizar dónde está la iglesia, con lo cual, pues seguramente en futuras intervenciones, el sepulcro es poco probable que esté, pero seguramente el sitio donde estaba sí. El castillo de Castellote, con su torre del homenaje, que fue volada durante las guerras carlistas. El castillo de Alcañiz. Además de esa ruta principal, también hemos planteado rutas temáticas. Por un lado, como ven, tenemos una ruta principal con un castillo de cada una de esas órdenes, pero luego quien tenga interés en las fortificaciones de una orden militar en concreto, pues tiene rutas temáticas. El itinerario de Montegaudio, el itinerario temático del hospital, que parte de Aliaga, Villarroya de los Pinares y Fortanete, el de Montalbán, con Castel de Cabra y Torre de las Arcas. Esto es curioso porque, bueno, el castillo de Montalbán sí que es público, la torre de Castel de Cabra es de la iglesia y el castillo de Torre de las Arcas es privado, con lo cual tenemos de todo un poco. El itinerario temático de los templarios del maestrazgo. Aquí pueden ver pues, toda la importancia que tuvieron, desde Cuevas de Cañar, Castellote, Tronchón, Mirambel, Cantavieja, La Iglesuela, Villarluengo, Cañada de Benatanduz, Cantavieja. Hay otro itinerario temático de los templarios, que es el de los templarios del sur de Teruel, que parte de Alventosa, Villastar, Villiers, Tramacastiel, Libros. Los templarios los calatravos del Matarraña también tuvieron su itinerario temático, tienen dos en concreto, uno que son los calatravos del Matarraña, que parte de Alcañiz por todo el Matarraña, con la Fresneda, Fórnoles, Ráfales, Monroyo, Peñarroya, y el de los calatravos del Guadalopillo, que también parte desde Alcañiz, con Calanda, la Mata de los Olmos, Verge, Molinos y Ejulbe. Como han podido ver, lo cierto es que las órdenes militares tuvieron muchísimo peso, pero ya han podido ver todas las poblaciones que en su momento les pertenecieron. En algunos casos pues son unas poblaciones interesantísimas desde el punto de vista patrimonial, como Mirambel, como La Iglesuela. Verdaderamente pues, esta ruta atesora pues, buena parte del patrimonio fortificado de esas zonas. El segundo itinerario temático que hemos creado es el Camino de los Almorávides. Este se vincula con la batalla de Cutanda, un proyecto en el que estamos trabajando también desde el equipo de Arcatur. Para que se pongan en situación, en 1118 Alfonso I conquista Zaragoza, lo cual pues, provoca una debacle en el mundo musulmán. Se reúne un ejército en el valle del Guadalquivir, sube por Levante, se le van sumando tropas de Murcia, Valencia, Molina, Lérida. Ese ejército llega a Teruel y toma el camino de los Almorávides, lo que hemos llamado el camino de los Almorávides, por el valle de la Alfambra y por el valle del Pancrudo. Y mientras tanto Alfonso I estaba sitiando Calatayud cuando se entera que el ejército avanza hacia Zaragoza, a la altura de Cutanda lo intercepta y lo derrota. Ese hilo conductor del camino de los Almorávides nos ha permitido localizar 20 fortificaciones y elementos defensivos desde Teruel hasta Cutanda,
Los principales hitos de este camino pues, son el castillo de Alfambra, el de Pancrudo y el de Cutanda. Aquí pueden ver una imagen de las cuevas andalusíes de Villalba Baja. A Villalba Baja pues, se le llama en algunos círculos pues, la Capadocia de la provincia de Teruel. Y si se fijan, si han estado en la Capadocia, pues es muy similar. Son todo cuevas en diferentes alturas. El siguiente hito del camino es el castillo de Alfambra. El siguiente, el castillo de Pancrudo, todos ellos eran cabeceras islámicas, cabeceras de demarcación, de Iclim. El castillo de Pancrudo también hemos intervenido en él. Esta torre pues, se ha excavado todo el interior y se ha localizado también la iglesia. Y estamos trabajando actualmente en el plan director de este castillo. Y termina en el castillo de Cutanda, que era un Iclim, una cabecera también de demarcación importantísima. Actualmente nos encontramos excavando en el castillo de Cutanda. Este castillo, esta parte superior le pertenece al Ministerio de Hacienda y el resto al Ayuntamiento. Ese es otro de los actores que faltaba por sumarse a lo que hemos comentado de castillos que son de propiedad municipal, castillos que son privados, castillos que son de la Iglesia, pues luego tenemos los que son de Hacienda. Y de Hacienda, en la provincia de Teruel, tenemos el castillo de Cutanda, esta parte, y las murallas de Mirambel. No me pregunten cómo pudieron terminar en manos de Hacienda las murallas de una población. Se pueden imaginar todos los problemas que eso genera cada vez que se quiere construir algo, porque casi todas las casas están adosadas contra la muralla de Mirambel. Es curioso. Hacienda, hay que decir que tenía muchísimos más castillos, pero en los años 70 y 80 los vendió. O sea, se desprendió de todos ellos y los adquirieron, pues, sobre todo extranjeros, en algunos casos alemanes, canadienses, que seguramente ni siquiera vinieron aquí a ver el castillo que se habían quedado. Salían a un precio irrisorio y los adquirían. Claro, ahora cada vez que un ayuntamiento quiere intentar recuperar su castillo, o por vía de permuta, por cambio por otras instalaciones o por otros terrenos, pues es una auténtica locura, porque hay veces que puede costar años encontrar al propietario. O imagínense un propietario en Canadá, un tal Hans, hace 50, 60 años, que evidentemente ya no vive, hay que buscar a los herederos. Es complejo el tema. Pero seguimos trabajando en otras rutas, por ejemplo, en los castillos turolenses de la Mitra de Zaragoza. Si hemos dicho que las órdenes militares tuvieron el 33% del territorio turolense, el arzobispo de Zaragoza tuvo un 8%, más o menos. Por ejemplo, era propiedad suya el castillo de Valderrobres, el de Albalate, evidentemente, del arzobispo, pero también el de Puerto Mingalvo, el de Linares de Mora, el de Jorcas, el de Cutanda. Tenía unos 17 castillos, 18 en la provincia de Teruel. En su mayor parte son castillos, palacio. Pero hay que trabajar en otras futuras rutas, como la de los castillos de la frontera castellana, los castillos palacio de Teruel, las fortificaciones musulmanas, las fortificaciones de las guerras carlistas. Como ya les he dicho, el objetivo es que todos los castillos trabajen en red, que no se quede ningún castillo aislado. Porque, claro, a lo largo de las imágenes que hemos podido ir poniendo, han visto que hay castillos que están en un buen estado de conservación, como el suyo, como el de Mora, pero también tenemos otros castillos pues, que están en ruinas. Y la única forma de que se puedan apoyar esos castillos es que, al amparo de los castillos que están en mejor estado, cuando se visita un castillo que está en buen estado, se recomiende desde allí visitar otros castillos del entorno. Así, los 43.000 visitantes, por ejemplo, que tiene el castillo de Mora, pues puede ser un buen punto de atracción para desde aquí pues, que se visite Gúdar, que se visite Alcalá de la Selva, que se visiten los castillos del entorno, porque es la mejor carta de publicidad que se puede hacer. Al hilo de este trabajo en red que llevamos dándole vueltas desde hace tiempo, se han creado los pasaportes, que es un material promocional diferente. Es un planteamiento parecido al que sigue, por ejemplo, el Camino del Cid. Son pasaportes con puntos de sellado en diferentes localidades, y quien completa esos puntos de sellado, pues al final entra en un sorteo de diferentes premios.
Este, por ejemplo, es el pasaporte de los castillos de las órdenes militares. Evidentemente, no puedes hacer que la gente visite los 50 castillos que pertenecieron a las órdenes militares, aunque sea una pequeña representación. Y al hilo de esto, pues pueden ir acercándose a diferentes lugares y desde allí también recomendar los que tienen cerca. Muchas veces la gente por desconocimiento no visita los castillos. Seguramente si a ustedes les dijera que me dijeran 20 castillos de la provincia de Teruel o 25, pues igual encontraban dificultades para decírmelo, pero no solo ustedes, ¿eh? Hay mucha gente que quien gestiona los castillos no sabe tampoco que existen esos castillos, ¿eh? O sea, que verdaderamente lo primero es concienciar a la gente de la importancia de ese patrimonio que tenemos. El patrimonio del pasaporte del Camino de los Almorávides. Inicialmente solo había estos 4 puntos de sellado, pero este acicate de los pasaportes ha provocado que de los 20 pueblos que estaban en esa ruta, pues ya haya 3 o 4 que han llevado a cabo intervenciones patrimoniales en sus fortificaciones y en sus elementos, por ejemplo el caso de Peralejos, y que en la próxima edición de este pasaporte pues irán sumando puntos porque se han motivado a raíz de formar parte de una ruta, porque a veces es muy complicado pensar solo en clave local y plantear, bueno, quiero restaurar o quiero intervenir, excavar en este elemento, pero si ya se ven formando parte de una ruta, pues seguramente es más fácil. A veces pienso que hemos hecho el proceso inverso, que lo habitual es poner en valor primero el patrimonio y después generar estos productos. Pero si tenemos que esperar a que se ponga en valor ese patrimonio, pues probablemente nunca podríamos tener en marcha estos proyectos. Al final hay que intentar combinar esas dos cosas, que se lancen estos proyectos y que al final se vaya interviniendo en el patrimonio, porque si tuviéramos que esperar que el patrimonio estuviera en condiciones óptimas para ser visitado, pues seguramente esto nunca se pondría en marcha. El de los castillos de Teruel, con los 9 castillos más visitados. Aquí también tiene un punto de sellado en Mora de Rubielos, evidentemente. Otra de las líneas de trabajo en las que se está trabajando y de la que forma parte Mora es la Asociación de Castillos y Palacios Turísticos de España, que es una asociación en la que participa pues, Mora, junto a Peracense también, Valderrobres y Alcañiz, de la provincia de Teruel, y que yo creo que es una buena iniciativa desde Tour España pues, para trabajar en promocionar este patrimonio. Pero hace falta concienciar, hace falta seguir concienciando. Por ese motivo, nosotros ya desde hace un montón de años llevamos celebrando el Día Provincial de los Castillos. Se ha celebrado en numerosas localizaciones, en Mora se celebró también. Este año se celebró la semana pasada en el Castillo de Monteagudo, en Monteagudo del Castillo. Y el objetivo es ir concienciando a la población de las diferentes localidades de la importancia que tiene su patrimonio. Muchas veces cuando vas a dar una charla a una localidad y explicas las cosas, por ejemplo en Monreal, cuando explicamos que la primera orden militar europea se había creado allí, la gente alucinaba. O sea, esa es una de las tareas que tenemos que hacer, es concienciar, porque los mejores embajadores de los pueblos son sus propios habitantes. Hay que intentar que se conciencien. Y si se conciencian, seguramente pues van a contribuir a promocionar su patrimonio de forma notable. Por ejemplo, Camañas. ¿Ustedes saben que Camañas tiene una techumbre con la mejor representación de caballeros templarios del mundo? ¿Saben dónde está Camañas? Sí, pues en su techumbre hay unas vigas, todas labradas y todas pintadas con caballeros templarios. Los templarios prácticamente los defenestraron en todos los sitios y desaparecieron todas las pinturas y todas las referencias. Pues en Camañas se quedaron, e incluso hay un caballero que seguramente se representa al gran maestre de la orden, con la gualdrapa y el escudo heráldico, como escudo heráldico tiene el templo de Jerusalén, la cúpula de la roca. Pues eso es una cosa única y está en Camañas. No, está en la ermita de Nuestra Señora del Consuelo, que era la antigua iglesia parroquial de Camañas. Está al lado del castillo. Para que se haga una idea de esta concienciación, lo que decimos, cuando empezamos a dar charlas y a celebrar jornadas del territorio Montegaudio, una de las primeras la celebramos en Alfambra, en Camañas. Y estuvimos pues, explicando la importancia que tenía su castillo.
Pues fue tal el impacto que generó que los propietarios de la torre del homenaje del castillo se la donaron al ayuntamiento directamente, se la regalaron, porque vieron que tenía muchísima importancia y se la regalaron. De ahí lo que comentamos de la importancia de concienciar, porque solo sabiendo lo que tenemos y la importancia de lo que tenemos, podemos contribuir a su promoción, a su estudio y a su restauración. También se ha celebrado aquí el Día Nacional de los Castillos. Hace 3 años se celebró el Día Nacional de los Castillos. La primera vez que se celebraba en la provincia de Teruel, desde hace 50 años que se venía celebrando. Nunca antes se había celebrado y se celebró en Teruel. Llevamos a cabo pues, charlas, visitas. Aquí, por ejemplo, tienen la visita que se hizo al castillo de Mora. Se visitó Alcalá de la Selva y se visitaron Mora de Rubielos. Jornadas, se celebran continuamente jornadas en las diferentes localizaciones. Por ejemplo, sobre el territorio de Monteagudo ya llevamos a cabo 3 jornadas que se han celebrado. Las primeras se celebraron en Alfambra, la segunda en Alfambra y Camañas, el año pasado en Escorihuela y Hórrios, y este año se celebran en Celadas. Este año en concreto sobre el patrimonio de la Guerra Civil, que hemos llevado a cabo intervenciones arqueológicas en 10 posiciones de la Guerra Civil de la comarca Comunidad de Teruel. Se celebrarán el 27 de este mes de agosto en Celadas. También jornadas como la que celebramos aquí en el castillo, que fue importantísima, sobre todo desde el punto de vista patrimonial, pues para sentar un poco las bases de lo que se venía haciendo, que es la jornada Castillos de Teruel de su puesta en valor a la didáctica. Lo hicimos aquí en el castillo de Mora. Las segundas jornadas sobre la muralla de Teruel, o las cuartas jornadas de patrimonio de Gúdar-Jabalambre sobre las masías fortificadas. Esto de las masías fortificadas ya es recurrente y, como les he dicho, pues hemos sacado recientemente un libro, es el que se puede ver ahí, y que creemos pues, que es un fenómeno importante y que sí que se debe mantener. Este sí que corre especialmente peligro porque la mayoría de las masías son privadas, con lo cual, salvo su conversión en alojamientos hoteleros como Mas de Aragones en Peñarroya o aquí la Masía de la Torre, salvo su conversión, es muy complicado su mantenimiento. Aquí tenemos unas imágenes de las jornadas de la muralla de Teruel. Es importante promocionar todo por medio de conferencias, charlas, visitas guiadas a castillos, sobre todo pues, jornadas nacionales. Pero creemos que más que las jornadas nacionales, lo que verdaderamente incide en la población son estas jornadas. Yo este verano creo que esta es mi charla número 18 o 19. Prácticamente cada día o cada 2 días estamos en un pueblo pues, hablando de fortificaciones, de patrimonio, de sus castillos. Evidentemente pues, también hay que pensar que en agosto y julio pues, es cuando más gente hay en las localidades y cuando mayor impacto puede tener las charlas, sobre todo pues para seguir concienciando, porque bueno, Mora sí que tiene población, pero por ejemplo estuvimos hace unos días en Torre de las Arcas y son 24 vecinos. Tuvimos 60 en la charla, porque hay mucho veraneante, pero sí que es cierto que es el momento para tratar de impulsar este tipo de proyectos y sobre todo pues para contribuir a promocionar el patrimonio. Aquí tenemos una visita que hicimos al castillo de Allepuz. Fue a raíz de la visita que hicimos al castillo de Allepuz con el Parque Cultural del Chopo Cabecero. Por ejemplo, cuando explicamos la importancia del castillo, pues su ayuntamiento ya se ha planteado el que se hagan unas catas arqueológicas para ver qué se conserva. Y ya está pedido el permiso, o sea, para poder hacerlas este otoño. Como digo, estas cosas generan mucho impacto. Porque claro, cuando haces visitas guiadas a los castillos y a la gente de la localidad, donde ha jugado toda la vida, donde te cuentan que ellos han contribuido a la ruina tirando piedras del castillo abajo, evidentemente, como todos los niños, pero sí que es cierto que cuando llegas a un castillo, como estuvimos otro día en Monteagudo, y le dices a la gente, bueno, aquí hay un muro, este muro te conserva el perímetro, aquí tendría una iglesia, no sabemos dónde, aquí tendría... Cuando la gente se hace la idea de lo que tiene, pues es que están deseando empezar a excavar. De hecho, ya nos decían en Monteagudo, ¿y cuándo empezamos? Digo, pues lo primero cuando el castillo sea del ayuntamiento, que es privado. Pero ya están en negociaciones y seguramente se lo va a quedar.
Pero es que a la gente cuando le cuentas las cosas y le enseñas sobre el terreno lo que puede conservarse en sus castillos, porque claro, la arqueología una de las cosas que hace es magia. Nosotros no hacemos crecer los castillos hacia arriba, nosotros hacemos crecer los castillos hacia abajo. Y sitios donde no se ve nada, por ejemplo en Monreal de Ariza, que no se veía prácticamente nada, pues cuando terminamos la intervención arqueológica había muros de 6 metros de altura. O sea, que se pueden imaginar, hasta donde no se ve nada, es posible que aparezcan restos significativos. También en las exposiciones fotográficas creemos que es un elemento importante. Aquí también hemos tenido exposiciones fotográficas de castillos. Tenemos 4, la de Castillos de Teruel, la de Castillo de Teruel Perspectivas, el camino de los almorávides y las masías de Guadaljabalambre. ¿Por qué esto de las exposiciones? Pues porque cuando pones una exposición de fotografías de castillos y la gente se acerca a verla, pues es el mejor enganche para que vayan a visitar los castillos. Porque dicen, bueno, en este pueblo, por ejemplo, hay un castillo y no sabía que existía. Mira qué castillo tan chulo. Pues es un buen reclamo para poder animarse a participar y a visitar los castillos. Y visitar los castillos es una cosa única, porque les puedo asegurar que por muchos castillos que visiten, no van a ver dos iguales. Ermitas quizás sí que vean dos iguales del siglo XVIII o muy parecidas, pero castillos llevo visitados varios cientos y no he visto dos iguales. ¿Por qué? Pues porque se adaptan a la topografía del terreno, a las diferentes características. O sea, viendo castillos pueden estar toda la vida y no verán dos castillos iguales. También otro aspecto interesante para contribuir a la promoción es la edición de sellos. Se han sacado sellos dedicados a Castillo Peracense, a Mora de Rubielos, a Alcalá, a Cutanda, la muralla de Teruel, el de Castellote, la muralla de Rubielos. Este es el último que se sacó con motivo de la realización de la Exposición Filatélica Nacional aquí en Teruel, con el matasellos del castillo, el sello del primer día. Creemos que eso también es interesante porque también contribuye a dar a conocer los castillos. El hecho de que haya sellos que circulen con la imagen de un castillo pues también contribuye a su promoción, aunque cada día se mandan menos cartas, pero sí que es cierto que es interesante. Hay que seguir insistiendo en la promoción en ferias de turismo tanto nacional como internacional. Desde las administraciones somos críticos, siempre creemos que tienen que hacer más. ¿Por qué? Pues porque ya les he comentado el peso que tienen los castillos a nivel turístico. Ya han podido ver el número de visitantes que tienen. Pero eso no se plasma en una representación en ferias y en este tipo de eventos al mismo nivel. Hace falta que se tome conciencia de que los castillos es un motor de desarrollo, puede ser el gran motor de desarrollo de la provincia. Piensen que hemos hablado de que 9 castillos, eso sí, son los mejor conservados, pero también son en los que se ha intervenido, porque Peracense, yo recuerdo, antes de que se interviniera en él, y no estaba mucho mejor que algunos de los que tenemos. Piensen que 9 castillos de la provincia de Teruel están teniendo 140.000 visitantes al año. Les hemos comentado que la provincia de Teruel tiene medio millar, más o menos. ¿Qué supondría seguir poniendo en marcha castillos y que fueran visitados? Estamos trabajando, para que se haga una idea, con un 0,2% de los castillos de la provincia de Teruel. Evidentemente mucha gente va a Mirambel por sus murallas, también va a Castellote, pero no se cuantifica esa gente. Seguramente si se pusieran en marcha muchos más castillos, podríamos hablar de que los castillos turolenses no es descabellado pensar que pudieran llegar a los 250.000 visitantes, ni mucho menos. Hay unos 30 o 40 castillos que su órbita, si se interviniera en ellos y se pusieran en valor, su órbita de visitantes estaría entre los 5.000 y los 20.000. Piensen lo que les digo. Cuando esto lo cuentas, pues parece una ilusión o que estamos hablando de tonterías, pero cuando se baja a la tierra y se miran las cifras, es lo que hay, es lo que tenemos. La inversión en patrimonio es fundamental y es un recurso que revierte rápidamente al territorio, que genera muchísimo impacto.
y es de los pocos elementos que todos los pueblos de la provincia de Teruel tienen, con lo cual pues su impacto puede ser enorme. Hay que seguir trabajando con materiales de divulgación. Nosotros en concreto hemos sacado 14 trípticos y 4 folletos de diferentes temáticas, pero también en prensa. En prensa, seguir machacando en prensa. Nosotros continuamente machacamos tanto en el Diario de Teruel, el Heraldo de Aragón. También hemos sacado reportajes en las provincias. Por ejemplo, es el que dedicaron al castillo de Montalbán con este titular, pues que alberga la tumba, como ya les he dicho, del hijo de Jaime I. Este machaqueo constante en prensa pues termina ayudando a que se tome conciencia de los castillos y de los castillos vuelvan a estar en la agenda de la gente. Porque los castillos han sido los grandes olvidados, apenas aparecían en prensa, apenas se llevaban a cabo intervenciones en ellos y hay que seguir trabajando, o sea, estamos empezando prácticamente. También las revistas. La revista, por ejemplo, Verde Teruel, tiene 15.000 ejemplares de tirada todos los meses, todos los trimestres, que es trimestral. Nosotros ya llevamos, desde hace 6 o 7 años, que en cada número de la revista Verde Teruel sale un artículo dedicado al menos a castillos turolenses. Es un compromiso que sigan saliendo para que la gente siga conociendo. O sea, el objetivo es que la gente conozca lo que tiene en la provincia de Teruel. Muchas veces nos vamos a ver fortificaciones o nos vamos lejos a ver cosas y las tenemos en casa, muy similares. Revistas como esa especializada de turismo, pero también otras dedicadas de forma temática a los castillos, como esta que es la de Castillos de Aragón. También desde hace 5 o 6 años cada número tiene que tener un castillo de Teruel. Para que se hagan una idea, por ejemplo, la revista Castillos de España va por el número 125. Antes de que surgiera nuestra asociación, en esos 125 números, y cada número tenía en torno a 10 artículos, estamos hablando de 1.250 artículos, hubo 2 artículos dedicados a castillos de Teruel, de 2 páginas. Piensen en que de 1.250 artículos, solo hubo 2 dedicados a Teruel en 50 años. Es importante que se conozca. Lo que no se conoce no existe. También otra de las labores que hacemos continuamente es la de publicar monografías dedicadas a castillos turolenses. Después ya de las cartillas turolenses o de la obra de Guitart, que es de hace 30 años, pues no se había publicado nada de castillos. Nosotros ya llevamos 9 monografías dedicadas a castillos de Teruel, una dedicada a la guía de las órdenes militares, también la de Castillos de Teruel. Esta es el libro que se creó a raíz de las jornadas que celebramos aquí en el Castillo de Mora de Rubielos, el de la muralla de Teruel con esas segundas jornadas, y luego pues ya sobre las diferentes jornadas, las de las primeras, segundas y terceras, sobre el territorio Montegaudio, y luego el más fortificado de Gúdar-Jabalambre, que se ha sacado también recientemente. Y luego, tras las huellas de Alfonso I el Batallador, que recoge pues prácticamente todo el camino de los almorávides junto con otras fortificaciones, y los castillos turolenses de la Mitra. Esta es el germen pues de la ruta de los castillos del arzobispo de Zaragoza, que primero salió el libro, ahora van a salir folletos, trípticos. La línea de trabajo que seguimos, pasaportes, siempre es la misma línea, intentar pues una publicación de referencia, trípticos, folletos, pasaportes, artículos para que se promocione. También es importante llevar a cabo excavaciones arqueológicas en fortificaciones. Por ejemplo, la excavación en el castillo de Pancrudo. Esto es con voluntarios de la localidad. Esta estrategia la llevamos a cabo en numerosas fortificaciones. Ahora se va a hacer en Ababug, en Barrachina, se ha hecho en Cutanda. El objetivo es que la gente participe de su patrimonio. O sea, que las primeras excavaciones que se realicen en el castillo, sí, hay un arqueólogo, pero también la hace la gente de la localidad. Eso genera implicación con su patrimonio. No que nos vean a los arqueólogos pues como ese elemento extraño que aparece, que viene aquí y qué tesoros se llevará. Pues con esto se les acaba el mito muy rápido.
Con esto se acaba el mito muy rápido porque ven que tesoros no nos llevamos, que solo sale tierra, cerámica, por diferentes elementos. Es anecdótico que, por ejemplo, en el taller de empleo de Montalbán, pues uno de los chicos, cuando empezamos a excavar, decía, pues si sale oro, lo que salga de oro, la mitad para ti y la mitad para mí. Le dije, bueno, eso está hecho, venga. Estuvo 2 semanas que casi desmonta medio castillo, hasta que se dio cuenta que verdaderamente no había oro. Pero sí que es cierto que estas iniciativas con la gente de las localidades pues lo valoran mucho porque se sienten partícipes y luego pueden decir, fuimos los primeros en excavar en nuestro castillo. Creemos que es interesante. Para nosotros puede ser un castillo más, pero para la gente de la localidad en muchos casos es su seña de identidad. Y eso es importante que participe la gente. Por eso buscamos esa participación de la gente de las localidades, tanto en las charlas, tanto en las jornadas, en algunos casos también en el proceso de limpieza de los materiales que han salido de la excavación, para que vean muchos talleres, mucha práctica, para que se involucren con todo lo que se hace. También estamos con 2 proyectos de investigación, el proyecto piloto sobre los castillos de Teruel, que promovido por el Gobierno de Aragón, y otro sobre las cuevas andalusíes del Valle de la Alfambra. Estas, por ejemplo, son las cuevas de Peralejos, que excavamos con ese proyecto. Aquí pueden ver mejor las cuevas, la puerta de entrada. En la otra que hemos visto se veían las aspilleras del piso superior, aquí se ven 2 puertas. Pero también centros de interpretación, porque es importante que la gente entienda lo que se hace y, sobre todo, acercarle al público que lo que visita lo pueda entender fácilmente. Pues el del Teruel subterráneo, que está en los aljibes, el de la batalla de Cutanda, el de Cedrillas, la musealización del castillo de Alcalá, de la parte superior, y también mesas explicativas, porque la gente tiene que entender, cuando llega a un castillo, tiene que entender lo que hay, o cuando llega a un elemento patrimonial, y tiene que ser de forma amena, sencilla, y si es posible, intentar ayudarle a que reconstruya lo que hay visualmente, tanto con códigos QR que te redirigen a páginas en las que tú puedes ver ese elemento reconstruido. Eso es muy importante, hay que hacer mucha didáctica, porque a veces a la gente los yacimientos arqueológicos o los castillos le tiran un poco para detrás si no se ve mucho. Y hay que acercarlo para que se entienda. Aquí tenemos el centro de interpretación de la batalla de Cutanda, pues para que la gente entienda cómo eran las armas, cómo se vestía, cómo se actuaba en esos momentos. Otro de los elementos fundamentales es la creación de planes directores. Los planes directores son fundamentales porque es la herramienta básica para poder actuar en el patrimonio. Los planes directores se idearon ya desde hace varios años con el objetivo de que se marcaran unas pautas, en el plan director se marcan unas pautas a seguir en el castillo desde que se inicia la primera intervención hasta que se termina. Da igual que pasen 10 años, 15, 20, 5. ¿Por qué se planteó esto? Pues porque hacía falta unos criterios que fueran igualitarios. ¿Qué pasaba cuando se hacía una intervención arqueológica y una consolidación de los muros? Se seguía un criterio. Se hacía otra actuación a los 3 años, se hacía otro criterio completamente diferente. ¿Y qué sucedía? Pues que nos encontrábamos con un pastiche. Una fortificación, en un trozo se había puesto acero corten, en otro sitio se había recrecido de otra manera, y eso dificultaba pues, entender la fortificación y, sobre todo, que generaba un estado de lo que digo, un pastiche, que se veía cada restauración como había sido. Y con estos planes directores pues, se marca los criterios a seguir en la fortificación desde que se empieza hasta que se acaba. Da igual el tiempo que pase, pero las obras hay que hacerlas así. Da igual dónde las hagas, en esta parte del castillo o en otra. Actualmente pues, son pocas las fortificaciones de la provincia de Teruel que tienen plan director y eso es un problema, porque si no se cuenta con plan director no se puede optar a ninguna subvención, ni del 1,5% cultural ni de nada. O sea, una población que tiene un castillo y consigue 50.000 euros de una subvención, si no tiene plan director, no los puede ejecutar. Por eso es una herramienta básica y nosotros siempre en las administraciones le insistimos. En Castilla y León, por ejemplo, la Junta paga planes directores. Cada año paga 8 o 10 planes directores a fortificaciones. Claro, cuando luego llegan el 1,5% cultural, pues pueden pedirlo pues porque tienen
ese plan director, porque es el cuello de botella por el que hay que pasar. Ahora estamos trabajando en el del Castillo de Alfambra, el de Montalbán, Castellote, Pancrudo, Santa Croce y Aliaga. Es fundamental y no nos cansaremos de pedirles a las administraciones que paguen planes directores, porque es el corte que hay que pasar para poder pedir subvenciones. Pero también hemos llevado a cabo otras actuaciones tanto a nivel nacional como internacional, como Castillo de Mesones de Isuela, en Zaragoza y de Ainsa, los planes directores, excavaciones en el Castillo de Monte Aragón, el emblemático Castillo de Monte Aragón y Monreal de Ariza, jornadas nacionales e internacionales. Y luego otra de las líneas de trabajo que es interesante es la colaboración con el ISE del Atlántico, de Royan. Este es un instituto de investigación francés. Este año tuvimos un equipo, este año pasado, de ese instituto, que llevó a cabo un levantamiento topográfico y una recreación 3D del castillo de Aliaga. Aquí están con sus equipos volando y haciéndolo. Es interesante la colaboración internacional, pues porque verdaderamente donde hay recursos suele ser en Europa para este tipo de actuaciones. Y esos proyectos colaborativos, esas líneas de subvenciones colaborativas con partenaires, sobre todo franceses, con Nova Aquitania, pues están muy bien vistas. Este trabajo que llevamos haciendo desde muchos años pues, tuvo su reconocimiento con la placa al mérito turístico en 2018, pero como les he dicho, es un camino largo lo que nos queda por recorrer. Les he mostrado el presente de los castillos, parte del pasado, pero, por ejemplo, en el campo de la promoción hay que seguir creando nuevas rutas temáticas, insistir en la ruta de los grandes castillos y palacios, pero hace falta muchísima más promoción institucional. O sea, en las ferias nacionales e internacionales, en Fitur, tiene que haber mucha más promoción de castillos. Igual que se lleva un dinosaurio de Dinópolis, se llevan maquetas, hay que llevar, los castillos tienen que estar presentes, porque como les he dicho, su peso en el sector turístico de la provincia de Teruel es enorme, con lo cual no se pide nada raro si lo que se pide es que esté a la altura de lo que supone ese recurso. Hay que seguir con nuevas publicaciones que den a conocer el patrimonio, que lo acerquen a la gente, que la gente pues, entienda los castillos, que pueda acercarse a ellos de forma amena. Otra de las líneas también de trabajo en la que se está trabajando, por ejemplo, en el caso de Acrótera, pues es con los cómics de los castillos. Aquí tienen también el cómic del Castillo Peracense. El objetivo es que cada público tenga lo que busca. Hay gente que busca ensayo, hay gente que busca otro tipo de lectura. Pero como os he dicho, hay que hacer algo más que promoción. La promoción está muy bien, es el eslabón final de la cadena, pero hay que llevar a cabo intervenciones materiales en los castillos, o sea, entrar a lo que es la fortificación desde el punto de vista patrimonial, planes directores, consolidaciones de urgencia para seguir evitando el deterioro. La verdad es que cuando uno recorre los castillos y los recorres con cierta asiduidad, pues llegas a ver un castillo y lo ves al año siguiente y comparas las fotos y faltan trozos. Y es cierto, es que se caen a trozos. Excavaciones arqueológicas, restauraciones, musealizaciones, que es el último pues ya de los eslabones. Y ya no quiero extenderme. Muchas gracias por su atención. Si tiene alguna pregunta, pues soy capaz de contestarla, pues la contestaré.